El trabajo, la economía y el consumo son pilares de la vida social. Desde las primeras civilizaciones hasta el mundo globalizado, estas actividades han definido quiénes somos y qué oportunidades tenemos. En Honduras, los cambios económicos han sido transformados de manera en que producimos, trabajamos y consumimos. Honduras, un país en el corazón de Centroamérica, vive inmerso en las tensiones de la economía global. Su geografía diversa, sus ciudades y campos muestran la forma en que el trabajo y el consumo organizan la vida social de más de 9 millones de habitantes. La economía no es solo un conjunto de cifras, gráficos o estadísticas. Es el motor que define qué oportunidades tenemos, qué sueños perseguimos y, a veces, qué caminos nos vemos obligados a tomar. En este recorrido vamos a ver cómo la historia económica de Honduras ha moldeado el presente, como el empleo y el desempleo afectan a millones de personas y familias, y cómo el consumo refleja no solo deseos, sino desigualdades profundas. Desde las plantaciones de banano hasta los call centers, desde las pulperías de barrio hasta los grandes centros comerciales. Esta es la historia de la economía, el empleo y el consumo en Honduras. Durante el siglo XXI y buena parte del siglo XX, Honduras fue conocida como una república bananera. El banano, junto al café, marcará la identidad del país. Empresas extranjeras como la United Fruit Company controlaban enormes extensiones de tierra, el ferrocarril y los puertos. Esta dependencia de un solo producto hizo que el país quedara atado a los vaivenes del mercado internacional. Cuando subía el precio del banano había prosperidad. Cuando bajaba, se instalaba la crisis. En los años 80, una crisis económica global golpeó duramente a Honduras. La deuda externa, la inflación y la pobreza aumentaron. Fue entonces cuando las máquinas aparecieron como una nueva fuente de empleo. En los 90, miles de jóvenes mujeres ingresaron a fábricas textiles, cosiendo ropa para marcas internacionales. Hoy, en pleno siglo XXI, el motor económico ya no son las exportaciones agrícolas, ni siquiera las máquinas, sino las remesas. Más de 9.000 millones de dólares llegaron en 2023 desde el extranjero, equivalentes a una cuarta parte de toda la economía nacional. La historia económica de Honduras es, en realidad, una historia de dependencia, y primero de los monocultivos y ahora de los migrantes. El libro explica que toda sociedad atraviesa tres grandes etapas: la economía agrícola, la economía industrial y la economía de servicios. En Honduras, estas etapas también se reconocen. Primero, un país eminente agrícola, con plantaciones de banano y café. Luego, un proceso de industrialización parcial con las máquinas en los 90. Y hoy, una creciente participación de los servicios, desde call centers hasta el turismo. Macionis señala que cada etapa económica transforma las relaciones sociales. En nuestro país, el paso de la agricultura a la máquina significó que miles de mujeres ingresaran al mercado laboral, cambiando el rol tradicional de las familias. El libro de Macionis y Pluma compara el capitalismo con el socialismo. Honduras vive en un modelo capitalista, pero no uno avanzado, sino periférico. Aquí conviven varias economías. Una pequeña élite empresarial concentra buena parte de la riqueza. El Estado intenta brindar servicios básicos como salud y educación, y la mayoría de la población sobrevive en la informalidad.
Según el Banco Mundial, más del 70% de los hondureños trabajan en el sector informal. Esto significa que la mayoría de la población no cuenta con acceso estable a la seguridad social ni jubilación. El contraste es evidente. Mientras una minoría asciende a lujos y marcas internacionales en los centros comerciales, la mayoría se sostiene con ingresos diarios inestables. Así funciona el capitalismo periférico, desigual, frágil y dependiente de factores externos. Por ejemplo, un vendedor ambulante que vende frutas en la calle, él no tiene seguro, ni un contrato, ni mucho menos vacaciones. Si no sale a vender ese día, no come. Así viven miles de familias actualmente. El sociólogo Max Weber hablaba de la ética protestante como un motor del capitalismo moderno. La disciplina, el ahorro y el trabajo duro se transformaron en virtudes económicas. En Honduras, esa ética no fue origen del capitalismo, sino la inserción forzada en una economía global desigual. Karl Marx, por su parte, advertía sobre la alineación de trabajo. Cuando el trabajador no controla lo que produce, ni los frutos de su esfuerzo, termina separado de su propia humanidad. Esto se observa en la máquila hondureña, una mujer que coser cientos de camisetas al día, pero nunca podrá comprarlas porque su salario apenas cubre lo básico. El empleo en Honduras ha cambiado en las últimas décadas. Las máquilas emplean a más de 170,000 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, que trabajan largas jornadas para producir ropa y componentes electrónicos que se exportan a Norteamérica. En paralelo, los call centers ofrecen nuevas oportunidades a jóvenes que dominan el inglés. Sus salarios de $600 a $800 al mes son mucho mayores que el promedio nacional, pero requieren capacitación y dominio del idioma. Mientras tanto, la economía informal sigue siendo el mayor empleador del país. Mototaxistas, vendedores ambulantes, repartidores en bicicleta o motocicleta para aplicaciones digitales. Estos trabajos reflejan la creatividad, pero también la precariedad del mercado laboral. En 2023, el desempleo abierto fue de alrededor de 8%. Sin embargo, el verdadero problema es el subempleo. Más de la mitad de los trabajadores tienen empleo que no cubren sus necesidades básicas. Honduras no enfrenta solo falta de empleos, sino falta de empleos dignos. El libro analiza cómo las sociedades anónimas y las corporaciones multinacionales se convirtieron en actores centrales de la economía. En Honduras, estas corporaciones son protagonistas desde hace más de un siglo. Primero las bananeras y hoy las máquilas y las compañías de telecomunicaciones. El poder de las corporaciones en nuestro país es tan grande que en muchos casos superan la capacidad de regulación del Estado. Esto genera un tipo de empleo en el que Honduras participa en la economía mundial, pero sin poder decidir plenamente sus reglas. La falta de empleo digno tiene un impacto devastador. Cada caravana migrante que sale rumbo a Estados Unidos es la prueba más clara de la desesperanza. Familias enteras, con niños y ancianos, caminan miles de kilómetros buscando lo que aquí no encuentran: trabajo, seguridad y futuro. Las remesas se han convertido en el salvavidas económico de millones de hogares.
Se calcula que 6 de cada 10 familias reciben dinero de un pariente en el extranjero. Este ingreso sostiene el consumo interno, desde la compra de alimentos hasta el pago de estudios. Pero la dependencia de las remesas también revela una herida. Honduras no ha logrado crear suficientes oportunidades dentro de su propio territorio. Macionis y Plumer destacan que el desempleo no es solo un problema económico, sino también social y psicológico. El desempleado pierde no solo ingresos, sino también autoestima, vínculos sociales y sentido de pertenencia. En Honduras, el desempleo abierto alcanza el 8% de la población, pero el subempleo es mucho mayor. Esta precariedad obliga a miles a migrar, lo cual genera una paradoja. La economía hondureña depende de las remesas de quienes no pudieron encontrar trabajo aquí. Honduras ha estado siempre vinculada a las corporaciones globales. Primero, con las bananeras extranjeras que controlaron tierra y ferrocarriles, hoy con empresas multinacionales que dominan la máquina, las telecomunicaciones y la banca. Así, Honduras participa en la economía mundial como proveedor de materias primas y mano de obra barata, pero no como generador de innovación o tecnología propia. El consumo revela las desigualdades hondureñas. En las grandes ciudades se han construido centros comerciales que ofrecen productos de marcas globales. Familias de clase media y alta acuden los fines de semana a estos espacios climatizados. Sin embargo, la mayoría de la población sigue comprando en mercados populares y pulperías de barrio, donde lo que más se vende son productos básicos: arroz, frijoles, azúcar, café o aceite. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 40% de gasto de los hogares hondureños se destina a alimentos, seguido por transporte y vivienda. Esto refleja que en la mayoría el consumo no es lujo, sino supervivencia. Las remesas alimentan este consumo, permitiendo comprar electrodomésticos, mejorar viviendas o pagar estudios. Pero también se observa un consumo aspiracional, en el que muchas familias se endeudan para adquirir bienes que reflejan estatus social. Aunque no correspondan a sus ingresos reales, el consumo en Honduras es un espejo de desigualdad. Para unos, acceso a lo global, para otros, la lucha diaria por lo esencial. El libro habla de la sociedad de consumo como un espacio donde la identidad se construye a partir de lo que compramos. Consumir ya no solo es satisfacer necesidades, sino expresar quiénes somos o quiénes queremos ser. En Honduras, esto se ve en el consumo aspiracional. Jóvenes que buscan limitar estilos globales, comprando ropa de marca, teléfonos de última generación o electrodomésticos, muchas veces financiados con crédito. Pero también, como explica el texto, el consumo es un recordatorio de desigualdad. Mientras algunos acceden a lujos, otros luchan por lo esencial, como el aliento diario. El futuro de la economía hondureña presenta grandes retos. ¿Podrá el país dejar de depender de las remesas? ¿Podrá generar empleos dignos para su juventud? ¿Logrará diversificar a su producción? Existen oportunidades. El turismo sostenible en las playas del Caribe y en los sitios arqueológicos como Copán,
las energías renovables, con proyectos solares o eólicos, la agricultura orgánica que conecta con mercados internacionales y la economía digital que abre puertas a nuevas formas de empleo. El futuro económico dependerá de la capacidad del país para invertir en educación, innovación y sostenibilidad. El desafío es enorme, pero también lo es el potencial humano de la sociedad hondureña. El capítulo concluye planteando que el futuro del empleo estará marcado por la tecnología y la globalización. Para Honduras, esto significa dos cosas: un reto y una oportunidad. El reto es que muchos empleos tradicionales desaparecieran o serán reemplazados por máquinas. La oportunidad está en formar a las nuevas generaciones en competencias digitales, innovación y sostenibilidad. El libro insiste en que el trabajo es más que un medio de vida, es un elemento de identidad y cohesión social. El desafío para Honduras es garantizar que el empleo del futuro no sea sinónimo de precariedad, sino de dignidad. Como conclusión, la economía, el empleo y el consumo son más que estadísticas. Son la historia de cada familia que lucha día a día por salir adelante. Honduras ha transitado de los monocultivos al trabajo en maquilas y call centers, pero aún enfrenta los mismos problemas: desigualdad, informalidad y migración. Comprender estos procesos desde la sociología nos permite ver que no son inevitables, sino resultados de estructuras que podemos cambiar. El reto está en imaginar un futuro donde la riqueza no dependa de la migración, sino del trabajo digno en nuestra propia tierra. Un futuro en que la economía hondureña no sea sinónimo de dependencia, sino de esperanza y oportunidad. Muchas gracias.